semana hablamos un poquito sobre generalidades, lo que vamos a aprender a reconocer los parásitos más frecuentes que hay en nuestra región, en nuestro país. Como les había manifestado, va a ser una clase que van a hacer así, presentamos un caso clínico ficticio y de ahí vamos a estar toda la biología, la morfología, la patogenia, la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento de cada uno de los parásitos y las enfermedades o infección que producen cada uno de ellos. Ya adelantamos algo la anterior semana que vamos a hacer con este caso clínico, que es un niño de 6 años, o sea, un niño escolar que pesa 20 kilogramos. A los 6 años ya él habla, puede referir y responder algunas preguntas. Entonces, él dice a la mamá que lo llevó a hacer el primer nivel porque el niño está haciendo deposiciones semilíquidas, o sea, está con diarreíta. Pero lo que me llama la atención a ella es que esa diarreíta ya la tiene más de 2 semanas, así de forma intermitente, no es muy frecuente ni en gran cantidad ni en frecuencia aumentada, muy aumentada. Lo que sí le llama la atención es que los últimos 3 días hizo sus expulsiones con una estrella de sangre. Ya cuando hacen con sangre, ya sea un niño, sea un adulto, preocupa, pues, ¿no? Entonces dice, sí tiene sangrecita en sus veces. Ese es el motivo de la consulta de este niño. Y además refiere que el niño quiere ir cada ratito al baño y no hace nada. Eso se llama tener. O sea, quiere ir y tiene inminencia a ir al baño, lo lleva al baño y no hace deposición. Y aparte dice que cuando está haciendo caquita empuja mucho. O sea, aparte de sus deposiciones con sangre, tiene pujos y tener. Pujo porque puja y hace poquito. Y tenemos, quiere ir al baño rápido, va y no hace nada. Lo examina el médico al niño y todo está normal. O sea, su corazón, abdomen solamente un aumento del vegetativo, que no tiene significación importante. Y el resto es normal. Es un niño que no se lo ve enfermo. Está en regular estado general. Le preguntamos si han tenido fiebre, dice, no ha tenido, desde que empezó, no ha tenido, ni un rato ha tenido fiebre. Lo vemos al niño y está completamente hidratado, no tiene ningún signo de deshidratación. Todo paciente, ya sea niño o adulto, primero uno tiene que ver si está ese niño deshidratado, y para eso hay signos, que uno lo hace suponer, que está deshidratado. En los niños los ojitos se le hunden, la mucosa está seca, llora y no lagrimea, tiene mucha sed, está muy irritado. No tiene nada de eso, este niño está normal. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Ya dijimos la anterior semana, todo niño o persona mayor que tenga deposición con sangre se llama disentería, ¿no? Entonces, es una disentería. Si es o sea, va a depender mucho de la edad del niño. Entonces la disentería, por ejemplo, si fuera uno de ustedes, puede ser lo que vamos a mencionar, o si fuera en mi caso, que yo soy mayor, ya tengo que pensar en otra cosa más maligna, ¿no? Si tiene uno de deposición con sangre a mi edad, uno tiene que pensar que puede ser un cáncer de colon, porque son los estudios más complementarios. Si son ustedes, obviamente no se van a hacer un examen de colon porque no es frecuente a esta edad. Entonces, toda persona que tenga deposiciones con sangre le pone disentería. Ahora, esta clínicamente, sin utilizar ningún análisis, uno puede diagnosticar qué tipo de disentería es. Si es una disentería provocada por bacterias o es una disentería provocada por parásitos. Como digo, si en caso mío fuera, yo lo primero que voy a pensar, por mi edad que tengo, es que es una disentería que puede ser maligna. O sea, no estoy diciendo que no puede ser parasitaria, pero por la edad, por eso uno dice, hay que hacerse, y los problemas a veces se lo detectan antes que
crónica donde no tiene remedio. A veces empieza siempre con una simple deposición con sangre. Bueno, en el caso ya de una persona joven o adulta o un niño, uno puede clínicamente decirle que uno necesitaría bacteriana o parasitaria. En este caso, ya esto lo dijimos la anterior semana, ¿qué sería? Bueno, yo te escucho. Una disentería parasitaria. Y ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay fiebre. Generalmente las disenterías por parásitos no causan fiebre. Ya. Otra. No hay deshidratación. Generalmente las disenterías provocadas por parásitos no provocan deshidratación. En cambio, las por bacterias sí lo deshidratan bien. Otro dato que después que está ahí anotado en la historia, ahí. No tiene fiebre, no tiene signo de deshidratación. Eso es para hacer disentería, las dos tienen es sangre, por eso se llama disentería. Hemos dicho la anterior semana que las disenterías parasitarias no es agudo en su inicio, es insidioso, pues es lento, no es que de un día para otro, ¿no? Por eso pusimos un que tenía diarrea hace unas 2 o 3 semanas. No es de inicio agudo. En cambio, las bacterianas dicen, bueno, no hace 2 o 3 días recién empezó con diarrea y ya tiene deposiciones con la actividad. Entonces, el tiempo de evolución, las parasitarias generalmente son de inicio lento. Y finalmente, es que los niños con disentería parasitaria comprometen el estado, no comprometen el estado general. En cambio, la disentería bacteriana pueden comprometer porque están deshidratados, pueden choquearse. Pero como ustedes van a ver adelante, no es que los parásitos per se no causen la muerte. Pueden causar la muerte si se complica. Cuando no hacemos un tratamiento o un diagnóstico adecuado, puede complicarse y causar la muerte. Es más, esta parasitosis que vamos a estudiar o aprender a reconocer es una de las segunda o tercera causas de muerte en el mundo por los parásitos. La primera causa es la malaria, el paludismo. Y la segunda causa es la muerte. Entonces es una disentería parasitaria. Clínicamente corresponde a una disentería parasitaria. Si estamos sospechando que es una disentería provocada por parásitos, hay que preguntarse qué parásitos provocan deposiciones con sangre. Uno ya se los manifesté la anterior semana. ¿Qué parásitos? ¿Todos los parásitos? No, son algunos. Uno es el Trichuris trichuris, que es un helminto, que lo vamos a estudiar después porque su primer parcial solamente va a ser de protozoarios intestinales y tisulares. Y luego ya entramos a los helmintos igual de intestinales y tisulares. Uno de los helmintos que va siempre pegado con el Ascaris lumbricoides es el Trichuris trichuris. Ese hace deposición con sangre. Y sangre roja viva. ¿Por qué? Si un niño o un adulto hace una deposición con sangre roja viva, ¿dónde tiene que estar ubicado ese parásito? ¿En el intestino delgado o en el grueso? En el grueso, ¿no? Porque si fuese delgado y sangra, las deposiciones al llegar al final van a ser negras, melenas. En cambio, las deposiciones que son sangre roja rutilante tienen que estar en el intestino grueso, sobre todo en la parte final. Recto sigmoides. Es ahí donde se alojan estos parásitos o las bacterias que causan sangre. Entonces, uno de los parásitos es Trichuris trichuris. Otro parásito es el Bacterium coli, que es un protozoario, es el parásito más grande de los protozoarios, que hace deposición de sangre. Y el otro parásito es la Entoameba histolítica. De estas tres, si ustedes no pueden hacer un análisis, bueno, pueden darle para los parásitos, para protozoarios, para el niño.
Entonces, ¿qué análisis van a solicitar? Ustedes clínicamente pueden decir esta es una meliasis, esta es una balactiriasis o esta es una trichuriasis. No. Sí, por la epidemiología dice, sí, en esta región es más frecuente tal cosa, si no podés hacer, digamos. Pero aquí es menester hacerle un análisis. ¿Qué análisis van a solicitar? Un coproparasitológico. Y si yo te pregunto, o les pregunto a ustedes, a ver, te vas a hacer un parasitológico, y yo como médico no te explico bien, ¿cómo vas a recolectar la muestra? Vos estudiante de medicina de 5 años. En un frasquito uno recolecta una pequeña cantidad, la bolita de lo que uno hace, entonces se lo pone y uno lo lleva al laboratorio para que Muy bien. ¿Ese frasquito va a ser sin tapa? no, tiene tapa. Tiene que tener tapa. Sí. De los antibióticos, ese frasquito lo hace chiquitito para encontrar la muestra. No, es un frasquito especial para las mesas. Ya. Entonces, hay que el médico o el estudiante de medicina tiene que decirle, no vas a llevar un frasco, cualquier frasco puede ser. No. ¿Ah? Frasco estéril, ¿por qué? Las heces fecales no son estériles. Todas las heces fecales no necesitan. Para la orina sí, pero para las heces no necesitan. Solamente tiene que ser un frasco limpio. No necesitas llevar en un frasco. Lo que sí tiene que ser lavado bien, pero no estéril. Para la orina sí. Otro dato es que tiene que ser un frasco de boca ancha, para que no te estés pringando pues, al poner la muestra, ¿no? Tiene que ser un frasco que tenga una boca ancha y que tenga una tapa que sea herméticamente cerrado. Otra otra recomendación es que tiene que ser una heces fresca, no del otro día o de la noche. Tiene que ser fresca, de ese rato. ¿Por qué? No puede ser el otro día, de la noche. Fuerte. ¿Por qué hay parásitos que no sobreviven al oxígeno? No puede ser. Porque generalmente dentro de la forma morfológica de los parásitos, de los protozoarios, por ejemplo, el trofocito, si vos no lo ves ese rato, se muere, no lo vas a ver. O sea, si vos querés ver que haya trofocito, y es importante determinar, tiene que ser una heces fresca. Pero puedo yo recolectar y conservar la muestra y ponerla en una heladera. Ahí se mantiene. Por eso tiene que ser herméticamente cerrado. Y eso puedo llevarlo. Entonces lo ideal es llevar ese fresca. Muy bien. Entonces le voy a tomar una muestra. No es el que lleve pues, un montón, como dijo su compañero, un poquingo, no le pongan un montón y unos 5, 10 gramos, no con sangre ahí ponerlo. Es un poquingo nomás. Ahí. ¿Y con qué palito no? Con jaleo, ahí. Y lo pongo. Entonces, boca ancha para que no esté aplicándose ahí con ese fecal. Muy bien, entonces lo llevo al análisis. ¿Esperando qué? Esperando ver si es una entomeba histolítica, si es una Parantherium coli o es un trichuri. Si estoy pensando que es una disentería parasitaria por la característica clínica de la disentería. ¿Qué análisis vamos a solicitar? Entonces, ¿no? Uno es el coproparasitológico. Y mejor si es seriado. ¿Qué quiere decir seriado? Que tiene que ser más de una muestra. 3 muestras. Con una muestra te da una sensibilidad de un 65% que salga si tiene ese paciente parasitológico. Con 3 muestras lleva al 97 al 100%. Entonces siempre trata de pedir un parasitológico, coproparasitológico seriado. Puede ser todos los días o día por medio, pero que sean 3 muestras, porque aumenta la sensibilidad.
Pero muchas veces, como en la enfermedad que vamos a estudiar, mismo haciendo seriado, puede ser que salga un parásito y el paciente no tener ese, porque se confunde fácilmente con otra no patológica. Bueno, otra prueba que podés pedir y que es mucho más sensible que la primera vez, que el coproparasitológico directo, es buscar antígenos en las heces fecales. Y es la segunda, a través de una muestra que vamos a utilizar mucho en parasitología, que se llama el test de ELISA. Y va a ser detección de antígenos en las heces fecales. Ese sí te da mucho más sensibilidad, no necesitan 3 muestras, solo una muestra. Y aparte te va a distinguir de si es patógena o es la no patógena. Esa cualidad tiene esta muestra. Entonces es mejor que la otra. Y mucho mejor que esa es la tercera, que es el PCR-RT. ¿Qué es PCR? Que harto han hablado en la época de la pandemia. ¿No? Andas a hacer un PCR, bueno, después ya la dije no avanzar. PCR, ahí también se utiliza mucho por los médicos, utilizamos mucho, la más frecuente es proteína C reactiva, pero cuando hablamos de PCR para detección como laboratorio, se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es lo que es famoso, porque es una prueba donde vos vas a ver el agente biológico, es una prueba molecular. RT quiere decir reacción inversa. Esta prueba es la que boom en todas las parasitosis. Lamentablemente es una prueba cara. Y lamentablemente necesita un personal especializado, no cualquiera puede hacer. Parasitólogos, cuando hagan prácticas, van a poder identificar algunas muestras, cómo se hace y detectarlas. Pero ya para hacer un PCR necesita un personal entrenado. Ya también idearon la prueba rápida que lo meten en una máquina y puede ser más rápido. Tiene menos sensibilidad, pero es muy útil, que es rapidísimo. Esta tarda 24 horas. Reacción en cadena de la polimerasa. Para todas las enfermedades ahora se está pidiendo cuando no puede llegar a un diagnóstico biológico fino. Muy bien. Y si le hacen un parasitológico, entonces ustedes pueden lograr a ver estas imágenes. Esto es con solución de Lugol. Entonces agarran una muestra, el laboratorista o ustedes cuando vayan al campo pueden hacerlo. Entonces agarran un portaobjeto o químico, sacan un fecal, le ponen en un extremo y en el otro extremo del portaobjeto. En uno le echen una gotita de suero fisiológico y en el otro extremo Lugol. Esta de aquí es con suero fisiológico. Entonces esta figura alargada y esto un poquito ovoide son los trofozoitos de Entoameba histolítica. Fíjense que son unicelulares. Acuérdense que todos los protozoarios generalmente son microorganismos unicelulares. No se los puede ver a simple vista, excepto los helmintos, que sí, pues son grandes. Las tenias miden de 5 a 10 metros, el áscara mide 30 centímetros, las ucinarias miden casi 1 centímetro, lo podés ver. En cambio, ninguno de los protozoarios vos los podés ver así, en las heces, a simple vista, ni con lupa. Necesitamos un microscopio óptico o electrónico. Entonces, este análisis, vienen y lo miran y ven esta figurita acá. Esto es un trofozoito de Entoameba histolítica. Este es más frecuente es verlo así. Este también es un poquito ovoide. En el otro extremo, esta es una prueba más. En el otro extremo, lo que van a hacer ustedes es esto ya que es con solución de Lugol. Ahí donde le echaron Lugol, lo esparcieron. Ahí van a ver, ¿este será un trofozoito? No, el trofocito es alargado. Este es un quiste redondo. Y fíjense que es un quiste que tiene 3 núcleos. Generalmente el quiste maduro de esta Entoameba histolítica es tetranuclear. Quiere decir tetra tiene 4 núcleos. Entonces ven ahí, entonces reporta el laboratorio, se observan quistes amarillos.
y trofozoitos de entoameba histolítica. Hay quistes y hay trofozoitos. ¿Cuál será el diagnóstico definitivo? Ya tenemos, clínicamente sospechamos y lo hemos corroborado con un laboratorio. ¿Cuál será el diagnóstico? ¿Qué produce pues la entoameba? Ah, fuerte. Amebiasis. Crónica, aguda, subaguda. Amebiasis aguda. Eso es un término correcto. Otro término correcto. Pueden poner también disentería. Amebiana. Entonces esta es una amebiasis aguda. Y vamos a ver por qué decimos que es aguda. Porque también hay crónica. Todos los pacientes que tienen este parásito en sus heces, por ejemplo, ustedes se hacen un análisis porque van a entrar a trabajar a un restaurante y ahí le dice se observan huevos de entoameba histolítica, pero no tienen nada, no tienen depósito de sangre, no tienen pus, no tienen tenero. ¿Qué será? ¿Tiene una amebiasis? Porque dice el reporte trombocitos de entoameba histolítica. Entonces ahí es lo que hay otra ameba que no es patógena, que se llama entoameba disparis, que muchas veces se la confunde. Y esa no necesita tratamiento, porque es un parásito comensal, no causa daño, no patógeno. En cambio, la entoameba histolítica sí es un parásito. Por eso le decía que a veces el compro parasitológico le dice, sí, entonces, pero vos no tenés nada. Entonces, puede ser que sea entoameba disparis. Entonces ahí pedirle una PCR o una detección de antígenos en materia fecal. Porque a veces el parásito. ¿Cómo lo pueden los bioquímicos diferenciar y decir si es una enfermedad histolítica patógena? O la enfermedad histolítica es entonces disparis que se parece y te puedes confundir y poner el bioquímico con enfermedad histolítica. Es que generalmente cuando el bioquímico lo mira en el laboratorio, en ese trofozoito tiene eritrocitos dentro. Entonces esa dice sí, esta es una enfermedad histolítica. Se puede por esa característica pueden verlo ahí en el trofocito dentro, algunos eritrocitos carcinofagocitos. Claro, por favor, me vaya, que te lleve, que te mate, es que lo que pasa es que ponen aire, a veces está así, yo soy friolento, porque es mejor que yo mucha más. ¿Cuál era la que no era patógena? La entoameba dispar. O sea que es muy similar a la entoameba. Se confunde muchas veces. Después la vamos a nombrar, que ya hay otras amebas que sí no son patógenas, pero esas no provocan deposiciones con sangre. No provocan y son no patógenas. O sea, son parásitos comensales. ¿Cuál hay varias? O sea, la patógena es la entoameba histolítica y la que se le muy difícil de diferenciar en un análisis parasitológico es la entoameba histolítica. Pero aparte de esa hay otras entoameba gingivalis, por ejemplo la de la boca, entoameba harmani, entoameba bruxellis, entoameba coli. Todas esas amebas que estoy mencionando son amebas no patógenas. Entonces, en el examen yo a veces les pregunto así, porque todos los exámenes no son falsos y verdaderos, son de preguntas abiertas, pero de respuestas cortas. Si yo le veo, se observa en el examen quistes de entoameba coli, ¿cuál su conducta y cuál su tratamiento? Entonces, su conducta que no es una ameba patógena, no se da tratamiento. Pero tengo que enseñarle a la mamá de decirle que lamentablemente, si bien es una ameba no patógena, ¿de dónde se está contaminado? De las heces fecales. Quiere decir que ese niño o esa persona está ingiriendo heces fecales de alguna u otra manera. Porque hay señal de decirle que tiene que tomar agua. Si vive en el campo, agua hervida, que se la dé en las manos, que la dé en la reloj,
señales de medida higiénico-dietético porque se está, en otras palabras vulgares, está comiendo ese fecal ese niño. Bien, entonces, cuando ya vos tenés el reporte, se observa quiste, en este caso, quiste introfosfoído en tu ameba intestinal, el medio diagnóstico ya está. Es una amebiasis aguda o una colitis amebiana disintérica. Son sinónimos, es decir, son iguales. Puedes poner las dos formas. Si hay una amebiasis aguda, quiere decir que hay una amebiasis crónica también, ¿no? Y cuando veamos en la clínica o en la clasificación, las amebiasis, la mayoría son amebiasis asintomáticas. El 90% no da síntomas. O sea, no vienen con deposiciones con sangre, ni pus, ni tetén. Y son por ameba histolítica. No, ahí dicen, pero no tengo síntomas. Quiere decir que ese paciente, generalmente, lo que han observado en las SFKL son los quistes, no tienen cromosoma. Son las amebiasis asintomáticas. Esas hay que tratarlas. Si ahí en el laboratorio yo hubiera puesto, digamos, en vez de acá, se observan quistes y trofocitos, solamente hubiera puesto quistes del torreo histolítico, pero los quistes no hacen producir sangre, hubiera sido otro paciente sin sangre, ¿no? Que fuera un hallazgo casual, hubiera puesto, se observan quistes, ya no del torreo histolítico, ahí su diagnóstico es una amebiasis asintomática, porque no tenía síntomas, no tenía posiciones con sangre. Los quistes son los que te hacen el diagnóstico de una amebiasis asintomática. Dice se observa quistes, no hay cromosoma. ¿Y cuál será su tratamiento entonces? Si es una amebiasis aguda o una colitis amebiana disintérica. ¿Cuál será el tratamiento? Entonces, ¿hay tratamiento? Hay. El más conocido de todos es el metronidazol. El más conocido, 30 a 50 miligramos por kilo peso en los niños. El problema es que tenés que darle 300 días. Y hay que darle 3 veces al día. Ese es un problema. Hay otro medicamento que se da una sola vez por día y por 3 días. Se llama tilidazol. Y el otro tratamiento es con secnidazol. Este secnidazol, si bien no está muy Nelson, que es el padre de la pediatría, es un medicamento muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque se da una sola dosis y un solo día. Y en los niños cuesta hacer tomar remedio. Entonces es una muy buena opción el secnidazol. ¿Se acuerdan del otro día? Mía, como son coronados de el paciente, el gallo caía ahí en tu cama. ¿Cuándo? Y yo estaba solo con mi mujer y mi hija, mi papá era meterme la barra porque lo sentía que caía ahí dentro, fuertísimo. Entonces el secnidazol es una droga muy buena, porque es una sola dosis y un solo día, 30 miligramos por kilo, una sola dosis. Si en el caso de nosotros pesa 20 kilos, 3 por 12 sería 600 miligramos. 20 por 30, 600 miligramos, una sola vez. Hay otro medicamento, sí, la nitazoxanida también sirve. De esto ustedes pueden utilizar indistintamente. Muy bien, entonces ese es un preámbulo de lo que más o menos vamos ahora a tratar de desglosar un poquito. Vamos a empezar, hemos dicho eso, que vamos a avanzar ahora. Estamos empezando con protozoarios intestinales y uno de ellos es la entoameba histolítica. La vamos a nombrar solamente a las no patógenas. Entoameba coli, entoameba magnana, Hartmanni, Lee, la dispar. Hemos dicho qué enfermedad o infección puede causar esto. Se llama amebiasis. Si solamente tiene, digamos, no tiene síntomas y observamos en su análisis que tiene amebas, quistes, entonces decimos esta es una amebiasis asintomática.
Si tiene síntomas, tiene deposición con sangre y se observan trofocitos, se llama colitis amebiana aguda. El 90% son asintomáticos y el 10% son sintomáticas. Las agudas solo es el 1%, fíjense, y el 9% son crónicas. Y de ese, el menos del 1% puede causar una colitis amebiana fulminante, es decir, lo pueden matar en un ratito. Por suerte es poquito. El 90% se los he mostrado en una diapositiva, el 90% son asintomáticos y el 10% sintomáticos. De ese 10%, el 1% presenta colitis amebiana aguda y el 9% colitis amebiana crónica. Y hay otro grupito que es menos del 1% que son las colitis amebianas fulminantes. ¿Tiene complicaciones y puede matar esta enfermedad? Sí. Hemos dicho que es la segunda o tercera causa de muerte en el mundo por esta parasitosis, después de la malaria. ¿Qué puede causar esto? Puede perforar el intestino por las úlceras que provoca. ¿Y qué? Si perfora el intestino, ¿qué pasa? Se salen las heces fecales a todo y se llama peritonitis y lo puede matar. O puede ir por la sangre y hacer un absceso en el hígado frecuentemente, un absceso hepático y lo puede matar. O un ameboma como un tumor. O sea, puede ir incluso a los pulmones, a otro lado por la sangre, pero es raro, lo más frecuente es el hígado. Entonces, la amebiasis. Ahora, vamos a utilizar muchos dos términos en parasitología médica. Uno que es infección, otro que es enfermedad. Cuando un paciente tenga en el laboratorio, se observa quiste y trofozoito, pero no tiene nada el niño, eso se llama infección. O sea, no tiene sintomatología, tiene una infección por amebiasis. Pero si ese niño o ese adulto tiene sintomatología, que es el con sangre, hoy tenemos, eso se llama enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad, que hemos visto anteriormente, no es una infección. Esos términos siempre los vamos a usar. La diferencia entre infección parasitaria y enfermedad. Resumiendo, infección parasitaria es cuando tiene el parásito pero no tiene síntomas. Enfermedad cuando tiene el parásito y tiene síntomas. Entonces, los parásitos también vimos que los podemos clasificar en aflagelados, los que no tienen flagelo, los que tienen flagelo, los que tienen cilio. Este es un aflagelado, como vieron en la imagen, no tiene flagelo. ¿Y cómo se desplaza? Por los que tienen flagelo, por los flagelos se desplazan. Este no tiene, entonces por pseudópodos. Hay otro parásito, por ejemplo, el Parantherium coli. No tiene flagelos, pero tiene cilios. Ese es un parásito ciliado. Entonces, el que estamos estudiando es un parásito aflagelado. Es patógeno en este caso. Ya lo vimos la anterior semana. Bueno, los protozoarios, hemos dicho, son organismos unicelulares. Y vamos a buscar entonces amebiasis. ¿Qué es la amebiasis de todo lo que hemos hablado? ¿Es una enfermedad o una infección? ¿No es cierto? Puede ser, no. Es una, vamos a decir que en este caso es una enfermedad. ¿Provocada por quién? Por la entomeba histolítica. Esa es una amebiasis, una enfermedad provocada por la entomeba. ¿Quiénes están en riesgo de adquirir esta enfermedad? ¿Nosotros estamos en riesgo de adquirir? Sí. Comemos hamburguesas, no sabemos si esa lechuga, ese tomate lo han lavado bien. No usa guantes la que sirve. Bien. Entonces todos podemos enfermar. Pero ¿quiénes están más en riesgo? ¿Ah? Los niños o los adultos, claro, todos estamos en riesgo. Pero ¿quién es el más frecuente? ¿Ah? Los niños, sí. Pero otro dato más importante. ¿Por qué es más frecuente esta parasitosis? En las personas del campo. ¿Por qué es más frecuente en las personas del campo? Porque no tienen agua potable.
utilizan agua de noria. Y este parásito vive en esas aguas de noria. O defecan y se cae ahí. Porque, bueno, me cuento, yo iba a decir por el descanso hay otras parasitosis que entran por la piel, andan descanso también pues, en el campo. Entonces, cuando no tienen buenos alimentos básicos, se enferman pues más frecuentemente en el campo, no tienen alimentos básicos como tenemos nosotros acá en la ciudad. Y acá también, ¿por qué es más frecuente aquí que en La Paz? La Paz casi no hay el clima donde se desarrolla o puede vivir este parásito fuera del cuerpo humano. Entonces, los climas tropicales y húmedos, como somos acá los que vivimos en el oriente boliviano, somos más frecuentes de tener pues, bichos, como llaman comúnmente, parásitos. Entonces son más frecuentes las personas. ¿Cómo me puedo infectar? A través de la ingestión de la entomeda histolítica. ¿A través de qué alimentos? Agua, alimentos. En la piscina hemos dicho que los leches pueden vivir ahí la uno puede, si vos tomás agua de la piscina. En el río, ahí vos te vas a ver a volar, le tiran mierda ahí, pues. Envainadísimo. ¿Cuáles son los síntomas? Ya dijimos, ¿no? Disentería, pujo, tenemos. Si ingiero te pregunta, bueno, si ingiero entomeda histolítica, ¿con qué rapidez me enfermo? ¿Con qué rapidez? ¿Al otro día voy a estar con deposiciones con sangre? ¿Cuánto tiempo es? Generalmente 2 a 4 semanas. Eso se llama periodo de incubación, se llama en medicina para las enfermedades. En parasitología se llama periodo prepatente. Es diferente el término, es lo mismo, son sinónimos. Para parasitología se llama periodo prepatente. Para las producidas por bacterias, por virus, se llama periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es cuando vos ingerís el parásito y tarda en manifestar y se presentan los síntomas. En el caso de las amebas, generalmente 2 a 4 semanas. Recién vas a tener, no es que al otro día ya vas a estar con deposición de cosas, no. ¿Cómo se diagnostica? Clínicamente hemos aprendido a diagnosticar si es una disentería parasitaria, pero para confirmar si es amebia necesitamos un compro parasitológico con las limitaciones que tiene y en último caso hacer las pruebas de detección de antígeno o PCR-LT. Si voy al doctor, el otro colega mío, el doctor Hugo Cuello, muy bueno, a él le gusta viajar a hacer medicina conmigo, lamentablemente no van a hacer medicina comercial, no tengo tiempo, no me da. Entonces, a él le gusta viajar. Y le gusta viajar a lugares inhóspitos, donde no hay agua, no hay luz, no hay nada. Entonces ahí llévense su frasquito de agua. O si van a tomar el agua de ahí, hervida por lo menos 1 minuto. O sea, si va a viajar, dice, no, si voy a viajar a un lugar que tiene malas cosas. Por ejemplo, los gringos vienen acá y les tiran y llegan a Estados Unidos una diarrea. Pero no es al otro día, sino después de 2 a 4 semanas. De la forma morfológica del entomeda. ¿Cuáles son las formas morfológicas de la entomeda histolítica? ¿Ah? Les mostré la figura. Quistes y trofozoitos. De esta forma morfológica, ¿cuál es la que la forma de contagio? ¿Los quistes o los trofozoitos? Los quistes. ¿Por qué? Siempre el por qué, ¿no? Fuerte, fuerte. No. ¿Por qué es la forma infectante? Y no los trofozoitos. Una persona defeca quistes y trofozoitos, ¿no es cierto? ¿Y por qué solamente el quiste y yo lo tengo? Porque ellos se refieren más al ambiente. Porque es la forma de resistencia, pueden vivir semanas ahí en la tierra. En cambio el quiste sale y por eso le decía yo hay que llevar rápido la muestra, se muere. Y si mismo ese ratito defecó un chico rasgo, lo metiste a la mano, te serviste y lo metiste, y me trago trofozoitos, ¿me puedo enfermar? No, porque al pasar por el estómago, ¿qué hay en el estómago? Ácido clorhídrico y lo mata. En cambio el quiste tiene una capa gruesa, no lo destruye y pasa. Entonces la forma infectante es el quiste.
¿Por qué dice solo el que hace producir deposiciones con sangre no es el quiste? Es el trofocito. ¿Por qué? Porque penetra la mucosa del intestino grueso. ¿A través de qué? De una colagenasa, una proteína, y la va destruyendo. Entonces la etiología de la mebiasis, hasta las 11:30. Sí. La etiología entonces es provocada por la entoameba histolítica. Esa es la agente etiológica. Hay otros agentes, sí, la entoameba Motzkowski. Y la otra es la dispar, que es la más frecuente de todas, que muchas veces se confunden con, les vuelvo a repetir, se confunden con entoameba histolítica. Pero la entoameba dispar es no patógena, no causa síntomas. Si la entoameba histolítica se supone que, o sea, Fuerte. haga, entonces sale con sangre, ese. Sí. ¿Y por qué se confundiría con la dispar si la dispar, como si no causa Claro. enfermedad y es un comensal, es que Claro. o sea, consumes y las cosas del huésped son nutrientes, pero no le causa daño, entonces no debería ser consciente. Claro. Entonces estamos hablando, digamos, si vos te haces un análisis, digamos, tenés entoameba histolítica, pero no tenés nada. Entonces esa es lo más probable que haya sido una entoameba dispar, que se confundió, o sea, porque es muy difícil diferenciarlo por el parásito. Pero si vos tenés deposiciones con sangre, y ahí dice sí, eso. Solo que si vos te haces un análisis de control, digamos, y te dicen que tenés entoameba histolítica, el trofozoito, tenés entoameba histolítica, el trofozoito, dice, esa es lo más probable que sea dispar. La mayoría se la confunde con dispar. Ahora, si vos tenés, te haces un parasitología y dice, se observa abundantes quistes de entoameba histolítica, esa es una mebiasis, pero producida en la asintomática. Estas son las entomebas no patógenas. ¿Qué te está indicando, sin embargo, que ha habido una contaminación fecal en esa casa? Que están comiendo ese fecal. Si bien no dan patología y no tenés que hacer tratamiento, porque son parásitos comensales, esos 4 que están en el agua ahí. No hay que hacer tratamiento, pero tenés que hacer una educación higiénica a esa familia. Está indicando que ha habido una contaminación fecal. Después del periodo prepatente, 2 a 4 semanas, no 2 a 4 días, semanas. Eso te indica de que vos ingerís el parásito en el tiempo en que vas a tener sintomatología. Pueden afectar a cualquier persona, pero es más frecuente en las personas que viven en climas tropicales como nosotros y que tienen malas condiciones de saneamiento básico. Las personas infectadas, por eso dice, hemos dicho, ¿no? Infección es diferente de enfermedad. Infección tiene el parásito, pero no tiene síntomas. Enfermedad tiene el parásito y tiene síntomas. La mayoría de las personas infectadas, hemos dicho, son asintomáticas. No tienen síntomas. El 90%. Solo el 1% puede dar una colitis mediana y el 9% colitis mediana crónica. Siempre es bueno hablar un poquito de epidemiología para ver la magnitud que es el parásito y bien aparentemente inofensivo. Fíjense cómo mata en el mundo. Ahora, la vía más frecuente de infección, alimentos o el agua contaminada. ¿Con qué? Con quistes. El ovocito se mueve. ¿Puede haber transmisión por contacto sexual? Sí. ¿Dónde está este parásito? En el recto o sigmoide. Entonces puede haber, no es una enfermedad de transmisión sexual, pero puede ser un coito rectal, estamos hablando. Es la segunda causa de mortalidad. Los quistes son resistentes en condiciones medioambientales, incluido la concentración de flor, o sea que no se confíen en las que dicen, no, pero le echan sus antisépticos para matar bacterias, son resistentes a estos antisépticos, entonces no le tiren solo de agua en las piscinas.
Actualmente se dice que tanto el quiste como el trofocito del torneo histolítica es indistinguible del torneo dispar y de la mucosa. Ambas, estas dos últimas, no son patógenas. Son morfológicamente indistinguibles a menos que se observe en torneo histolítica que tengan glóbulos rectos dentro de su trofocito. Para su distinción, usted va a utilizar la detección de antígenos cuando estés en duda, en materia fecal o en PCR. Ese es lo que le mostré. Trofocito con solución de Lugol, de torneo histolítica, no tiene flagelo, ahí tiene un núcleo, y este es el quiste que es redondo, que tiene una caparazón gruesa y que es la forma infectada. Ese es el trofocito. El trofocito, ¿qué características tiene? Es el móvil, el que se mueve por pseudopo. Pseudopo es que se va avanzando así, su membrana se va estirando así, va avanzando. No tiene flagelo, no tiene cisto. ¿Cómo se reproduce? ¿Sexual o asexual? ¿Hacen coito los amebas? No, pues. Es por dirección binaria. Y se desplazan por pseudopo. Es la forma reproducir. ¿Cómo se reproduce? A través de los trofocitos. El quiste entraba en el organismo y se convertía en trofocito. Claro, ahorita vamos a ver el ciclo vital. ¿Cómo nos enfermamos? Mediante la digestión del quiste, no del trofocito. Porque el trofocito, el ácido clorhídrico del tumor lo destruye. En cambio, el quiste no. Lo reblandece. Y luego se desenquista y ahí sale el trofocito. O sea, lo tiene adentro como un huevo de gallina. En cambio, el quiste es redondo. Miren la membrana gruesa. No lo destruye el ácido clorhídrico. Lo reblandece más bien. Y de ahí van a salir los trofocitos. Se desenquista. Esta es la forma de infección. La que provoca enfermedad es la ameba histolítica. Entonces el trofocito, que somos, fíjense aquí con hartos eritrocitos, es la fase reproductiva. Es la fase que va a provocar síntomas, es la que va a lesionar la mucosa. ¿De dónde? Del intestino grueso, principalmente recto y sigmoides. Y es la que se va a mover por pseudopo. En cambio, el quiste es la fase de resistencia. Defeca la persona, defeca trofocitos y quiste. Pero ese trofocito rapidito se puede morir. Por eso que las heces hay que mandarla fresca. Porque si la mandas después del otro día, la guardaste en un frasco, no vas a ver trofocito y para hacer el diagnóstico, si tienes una colitis mediana aguda, necesitas ver trofocitos. No vas a ver porque ya se murieron. Ah, no tiene, es quiste nomás. No, pasa que se murieron. La fase de cambio de los quistes, pues como dijo su compañero, puede vivir muchos días, semanas en el suelo. Aparte que el quiste, una vez ingerido, no lo destruye ácido clorhídrico. No se mueve, no se desplaza, en cambio el otro se desplaza por pseudopo. ¿Cómo nos vamos a enfermar? Eso se llama el ciclo vital. ¿Qué es el ciclo vital? Es desde que ingresa el parásito hasta que elimina la forma parasitaria por la heces fecal. Lo que comentaba su compañero. Entonces, ¿qué vamos a ingerir nosotros? Quistes. Podemos ingerir quistes y trofocitos, pero el trofocito se va a morir. En cambio, el quiste ingiere a través de ¿qué? Agua contaminada, de personas con heces fecales que tengan quistes de entomeba histolítica. O a través de verduras mal lavadas. Los campesinos, ¿qué hacen? Defecan ahí, no hay quien lo mire, ahí en su chaco más defecan. Y cuando llueve, ¿qué hace eso? Lo arrastra al agua, o contamina los tomates, contamina las lechugas, y si no la lavas bien, puede enfermar. Entonces, ¿cómo entra? El ser humano elimina por las heces fecales los quistes, estos de acá, tetranucleados, tiene que ser un quiste maduro y un trofocito. Se entra a través de los alimentos por la boca, pasa el estómago, lo reblandece, si es trofocito lo mata. Y de ahí
pasa al intestino delgado. Aquí, en el intestino delgado, se desenquista, o sea, se sale y ¿qué va a salir? El trofozoito que estaba dentro. Este trofozoito luego migra aquí al intestino grueso. Y ahí está, puede permanecer en el lumen intestinal, no adosado a la mucosa y no va a causar nada. Pero si se adosa a la mucosa, ahí la perfora y la hace sangrar y va a dar sintomatología. O la puede, en el peor de los casos, puede causar una úlcera, un hueco ahí y se perfora y hace una película. Ese es el síndrome vital. Y de ahí a esa persona, ese trofozoito, ¿qué hace? Se vuelve a enquistar y lo eliminamos con ánsia fecal. Otros se quedan así en el intestino, pero no pegados a la mucosa y no provocan daño. Y el otro es que ese trofocito penetra la mucosa y ya haga estragos. Esto es lo mismo, ingestión de alimentos contaminados por la materia fecal, atraviesan el estómago, donde son capaces de tolerar el jugo gástrico, llegan hasta el ilio, donde ocurre el desenquistamiento, así libera el trofozoito. De cada quiste emergen 8 trofozoitos que son unicelulares. Y esta es otra forma, diferente formato para el ciclo vital, así queda mejor el aprendizaje. ¿Y cómo ocurren las lesiones entonces? ¿Quién? ¿El quiste va a provocar lesiones? No, el trofozoito, que es la forma móvil, la forma que va a provocar la invasión. ¿Cómo lo hace? Estos trofocitos son responsables de la invasión y de la destrucción tisular. Se adhieren ahí a las células del epitelio del intestino grueso. ¿A través de qué? De una proteína que se llama lectina. Esa hace que se adose, se adhiera. Y luego después de esa adhesión, ya viene la destrucción, la lisis de las células de ahí del intestino. ¿Mediadas por qué? Por los amebaporos, que son amebaporos, que son proteínas, a través de una colagenasa. Y después ya viene la necrosis, que es la formación de las úlceras. El quiste es la forma infectada, no son los trofocitos. Esto es otra cosa importante. El hombre es el único reservorio, o sea, no hay el único reservorio para el humano es el hombre. No podemos ingerir de perro y que tenga, digamos, Fernando Amealías, no de perro. De otro país podemos tirar, sí. Pero de las amebiasis solamente es el único reservorio es el hombre. ¿Qué quiere decir el reservorio? Es el lugar donde están los parásitos que viven en nuestro organismo, se alimentan de nosotros. Hemos dicho, unos provocan daño y otros no. Esta es otra forma de claro. Fíjense, aquí es la infección asintomática. Tiene el trofozoito. ¿Ve? Aquí están los trofozoitos. No la lesiona la mucosa del intestino grueso. Y luego eliminan los trofoquites y los trofocitos. En cambio, aquí está la infección sintomática. Es decir, la perfora ya la mucosa, la penetra. ¿A través de qué? De la lectina y de los amebaforos. Y de ahí puede irse incluso por la sangre al hígado y provocar una ameboma o un absceso o otro por la sangre. Pero lo más frecuente, eso es raro, es rarísimo, rarísimo. Lo más frecuente es que una vez provocada esta lesión el niño tenga deformaciones con sangre. Hay factores que son de defensa para el huésped cuando ingerimos esta ameba, sí. ¿Cuál es, por ejemplo? El ácido clorhídrico que hay en el estómago, porque lo mata a los trofocitos, pero al quiste no le hace nada. Las enzimas que tenemos digestivas, la flora comensal, la capa de moco, la IgA. Ahora está muy de moda los usos de los prebióticos
probióticos. Esos son bacterias que son saprófitas, que compiten con las patógenas, entonces esa se come el alimento, todas las patógenas se quedan sin alimento y mueren. Por eso se utilizan los probióticos y los prebióticos. Con diarrea. No, lo mismo, en el organismo tenemos bacterias que son normales, que más bien nos defienden, que no causan daño. Pero hay otras bacterias que sí causan daño. Entonces, tener flora bacteriana normal es bueno, porque va a competir con las patógenas. Los factores de virulencia es la lectina, ya dijimos, la que permite la adherencia. Los adeoporos, que son proteínas, las proteasas, las fosfolipasas. Y esta es la última del botón de camisa que puede provocar en el intestino cuando se hace una biopsia. Entonces, clínicamente, nosotros podemos clasificarlas en amebiasis intestinal invasiva y la no invasiva. La invasiva es la que lesiona la mucosa del intestino grueso. Esta invasiva, la mayoría son no invasivas, el 90% son las invasivas o asintomáticas. Es decir, hiciste un análisis y tenés quistes de tu ameba histolítica. Esa es una amebiasis asintomática. ¿Es importante hacer tratamiento? Sí. ¿Por qué le vamos a hacer tratamiento a una amebiasis asintomática? No estoy hablando de las provocadas por las amebas no patógenas, coli, Halmani, Bushli, no de eso. Estoy hablando de esta ameba histolítica, pero que tiene quiste y no tiene síntomas. ¿Debo tratarla a ese paciente? ¿Por qué? Porque ese quiste va a salir los trombocitos. Ningún tratamiento de los medicamentos que hemos hablado, metronidazol, secdidazol, tinidazol, nitazol, ninguno mata el quiste, no entra, porque tiene una capacidad. Pero ¿de qué sale después el quiste? El trombocito. Y bien sale el trombocito, plum, lo mata una de estas drogas. Entonces, tienen que hacer tratamiento si es una amebiasis asintomática. Vuelvo a repetir, no es lo mismo que tenga una amebiasis provocada por Entomobacter coli. Ahí no hay que dar medicamento porque ese no es patógeno. En cambio, la histolítica, pero asintomática, que no tiene síntomas, hay que hacerlo. Uno, para cortar la transmisión, que no haya trombocitos. Ni bien que reviente, plum, el medicamento lo mata. Y, segundo lugar, para evitar que esa persona que tiene quiste siga distribuyendo su quiste a otro y contamine más gente. Hay que hacer tratamiento. Entonces, las invasivas son el 9%, el 10%. De esas, este 1% es lo que hemos visto. Colitis amebiana aguda o colitis amebiana disintérica. ¿Qué tiene este? Deposiciones con sangre, pujo y tenemos. ¿Qué voy a aislar? Entomeba histolítica. Un 9% puede tener una colitis amebiánica crónica. Esta tiene menos, puede tener un poquito de deposición con sangre, no tiene mucho pujo, es más suave. En las invasivas hay que hacer. Y por último está este pequeño grupo de colitis amebiana fulminante que se puede perforar y matar a los pacientes. Entonces, repasando un poquito, la disentería puede ser provocada por parásitos y por bacterias. ¿Cuáles son los principales parásitos? Este que estamos aprendiendo a reconocer hoy día, que se llama Entomeba histolítica. Después vamos a hablar de Balantidium coli. Ese es un parásito ciliado y grande, 280 micras. ¿Vieron cuánto medía esto? 20 micras. El otro mide 280 micras. Pero tampoco lo ves así, son organismos unicelulares. El otro parásito, el que mencionamos, un helminto, se llama Trichuris trichuria. Es un helminto, es un tricocéfalo, que se ubica en el intestino grueso. También llamado gusano en alfiler, que es como un alfiler que se pega. Y las bacterias, todas las bacterias gram negativas, pueden provocar deposiciones con sangre. ¿Cómo lo diferencio? Le da fiebre, son agudas, comprometen el estado general y causan deshidratación. ¿Cuál? La Escherichia coli invasiva, la Shigella fresneri,
Campylobacter, casi todas las bacterias gram negativas pueden provocar disentería. La forma como podés diferenciarla clínicamente sin análisis, ya lo manifestamos, ahí está la imagen. Y varias, o sea, aparte de las 4, algunas otras características más, pero principalmente esas 4. Las parasitarias no causan fiebre, no comprometen el estado general, no causan deshidratación y generalmente son de inicio insidioso, lento. En cambio la otra, todo lo contrario. ¿Qué complicaciones puede dar? Más hemos dicho 50 millones de personas, sobre todo en países más en África, que tienen más malas condiciones que nosotros. Entonces pueden provocar una colitis necrotizante aguda. ¿Ha visto que puede provocar una úlcera y puede perforarse? Y puede provocar una peritonitis o dar una ameboma o un absceso hepático. Esto ya estás hablando por las palabras mayores. En este tratamiento ya no es con metronidazol, con tilmidazol o selmidazol. Aquí el tratamiento es con hidrato de metrina, lamentablemente casi ya no viene porque es rarísimo. Acá. ¿Qué análisis vamos a pedir entonces? Un copro parasitológico, pero pidan seriado. Es como la sensibilidad, ¿no? Con 3 muestras te aumenta de 85 a 95% las posibilidades que decir no tiene. Pues si haces una muestra, mire, no estamos totalmente seguros. Te da una sensibilidad del 60%. Entonces, esta es una pruebita, la segunda, la detección de actividad en las bacterias fecales, a través de la técnica de Lisa, sí tiene sensibilidad y especificidad. Para que vos distingas si es una entomeba histolítica o es una limpa. Porque con el parasitológico va a ser difícil. A no ser que vean dentro de tu tromocitos los eritrocitos fagocitados. Luego hay pruebas serológicas, pero no en la bacteria fecal, sino en sangre, como también utilizaron la técnica de Lisa. Y finalmente las pruebas moleculares que están de moda, como hace rato, que son el PCR de infecciones que es la de la política base. Estos estudios que han demostrado que la prueba de detección de antígenos a ese fecales tiene mucha sensibilidad. Si este se informa que es negativo, es probable que el parásito no esté realmente negativo. Ante un resultado negativo, por tanto, pudiera ser necesario examinar muestras adicionales, ya que los parásitos se enfrentan de forma independiente y el número de variables desviadas. Esta prueba detecta únicamente el entomeba histolítico. Es recomendable solicitar, además del examen parasitológico de microscopía, para detectar otros parásitos. A veces no solo tiene pues, un parásito, puede ser una muestra y tiene protozoario, que es el mismo, no es solamente un parásito. El tratamiento. El tratamiento depende de qué tipo de diagnóstico tenemos. Si es una amebiasis aguda, si es una amebiasis crónica, una amebiasis sintomática, el tratamiento varía. Si es una amebiasis asintomática, ¿cuál es esa? Tiene una infección. ¿Qué tiene? Entomeba histolítica, pero no tiene síntomas. Quiere decir que el trofocito está en el lumen intestinal. No ha invadido la mucosa. Entonces ahí voy a utilizar las drogas de acción exclusivamente en el lumen del intestino, no que penetren en el lumen. Y ahí tenemos varias drogas. Entonces la amebiasis asintomática, el iodoquinol, la paramomicina, el ceclosac, el furuato de isoxaminida. En cambio, si el paciente ya tiene sintomatología, tiene deposiciones de sangre, estamos hablando de una amebiasis aguda o una colitis disintérica aguda, ahí ya utilizo los medicamentos que tienen acción principalmente tisular. O sea, ¿qué quiere decir tisular? Que penetra los tejidos y parcialmente también tiene acción luminal. ¿Qué quiere decir luminal? Que están dentro del lumen intestinal. Y ahí es los medicamentos que hemos mencionado: metronidazol, tilmidazol, ceftriaxona, nitazoxanida. Y si ese paciente, por desgracia, tiene una colitis amebiana fulminante o una colitis amebiana
con un acceso hepático, un ameoma, hay que utilizar la hidroelectricidad. Todos los medicamentos antivenenos actúan contra los trofosoritos. Al quiste no le hace nada. ¿Pero por qué damos tratamiento entonces si no le hace nada? Porque de ahí va a emerger el trofozoito. Es necesario ese tratamiento. Ahí lo que dice abajito. En las amebiasis intestinales, en las cuales existen quistes, la desparasitación de estos descondicionamientos se debe al ataque de los medicamentos sobre las formas trofozoíticas que los originan. ¿De dónde salen? Del quiste. Y por acción directa contra los. ¿Por qué hay que hacer tratamiento entonces en los pacientes con amebiasis asintomática? Para cortar la transmisión. Y también, si no cortamos, puede estar eliminando somocitis y al final puede colocar una colitis fulminante aguda. Ese asintomático no es mejor hacer el tratamiento. Excepto si el reporte te dice, observa, quiste y trofocito de Tomeo coli, esa no es patógena, esa no se hace. Lo que hay que hacer es una educación sobre higiene en esa familia. No hay que dar ni antiluminales ni tisular, no hay que dar tratamiento. Son saprófilos. Se va a basar el tratamiento si es luminal, si es la amebiasis asintomática, si afecta al tejido del colon, metronidazol, salivazol. Ahí tienen un cuadro para ese tratamiento. La amebiasis asintomática, que es el 90%, los medicamentos antiluminales, que tienen acción en el lumen intestinal. Ahí tenés varios. Paramomicina, dioxinol, curvato de loxamina, tecosal. La dosis en los niños y la dosis en adultos. Traten en lo posible de memorizarse uno. La amebiasis aguda o colitis amebiana disintérica, ahí tenemos metronidazol, tinidazol, secnidazol. Y si tienen, y mejor si a esto le agregan un antiluminal, que sea específicamente antiluminal, es decir, darle metronidazol y fluorato de hidroxamina. Dale los dos. Y si es la extraintestinal, este es lo mismo, solo que aquí ya lo he puesto en secnidazol porque en el book, que es el libro rojo de pediatría, de infectología, lo más grande que hay es infectología pediátrica. No lo menciona, pero el Nelson sí lo menciona, el secnidazol, que es una droga, hemos dicho buena. ¿Por qué? Porque es una sola toma y es un solo día. En cambio, el metronidazol es barato, pero hay que darlo cada 8 horas y 7 a 10 días. Esto lo he puesto por las presentaciones, porque viene de diferentes concentraciones. El secnidazol, por ejemplo, viene por cada 5 ml 150 mililitros. Si vienen tabletas que tienen 1 gramo. Hicieron un estudio de ver si era mejor el metronidazol y el tinidazol. Demostraron en este estudio que fue una recopilación de datos hasta el año 2018. Y vieron que el tinidazol era mejor porque es más corto periodo de tiempo y menos efectos colaterales, pero no daba para cumplir porque era un trabajo muy chico. Entonces ustedes utilicen solamente el tinidazol, lo que tengan a su mano. Esa es la revelación de ese trabajo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Pásenme la lista.